Ciencia, salud y medio ambiente. Ley de los gases ideales y primera ley de la termodinámica. Ejercicios. Ejercicio número 1. Una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados Celsius. Calcular. Literal A. ¿Cuántos moles de hidrógeno se tienen? Literal B. ¿A qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque? Entonces, lo primero que debemos de hacer es encontrar cuáles son nuestros datos. Tenemos acá, mire, el volumen que dice que es de 230 litros. Entonces, tenemos el volumen. Luego tenemos la presión que se representa con la letra P y dice que es igual a 1.5 atmósferas. Mire, acá lo tenemos. Y a una temperatura de 35 grados Celsius. Entonces acá tenemos, mire, la temperatura. Ahora nos están preguntando cuántos moles de hidrógeno se tienen. Entonces tenemos acá una interrogante, ¿verdad? Que es N. N representa el número de moles. Y vamos a tener también otra incógnita por el momento, que es R. R es la constante universal de los gases. Vamos a resolver el primer ejercicio, tomando en cuenta las fórmulas que vamos a necesitar. Para el primer literal A, vamos a necesitar la fórmula de la presión. ¿Bien? Presión por el volumen va a ser igual a el número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. Tomando en consideración que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Y la constante universal de los gases ya son pequeños datos, ¿verdad? Proporcionados que se utilizan, ¿verdad? Siempre, dependiendo de las unidades que nosotros vamos a tener en consideración, si son litros, son metros, son joules. Entonces vamos a utilizar la constante universal de los gases que, como les recuerdo, ya están dadas. Para el literal B vamos a necesitar la fórmula de N es igual a la masa sobre el peso molecular. Recuerde que N es el número de moles. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas que vamos a necesitar. Ya tenemos los datos y tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos la temperatura y vamos a hacer una conversión, porque recuerde que la temperatura tiene que estar en Kelvin y aquí la tenemos en Celsius. Entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos en la clase anterior, en la semana anterior, la guía anterior. Entonces tenemos, mire, que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Continuamos y ahora sustituimos. Nosotros sabemos que la temperatura en grados Celsius es de 35 grados Celsius. Lo sumamos con 273.15 y nos da como resultado que nuestra temperatura en Kelvin es igual a 308.15 kelvins. Entonces ya tenemos nuestra temperatura, ¿verdad? Que sería 308.15 kelvins. Ahora continuamos con R, que es la constante universal de los gases. Esa la podemos encontrar en la tablita que tenemos en la guía. Hay 4, ¿verdad?, datos. Sin embargo, como nosotros acá estamos hablando de litro, ¿verdad?, vamos a utilizar esta. 0.082 litros por, mire, atmósferas sobre moles por Kelvin. Entonces ya tenemos, mire, la temperatura. Ya tenemos R, que es la constante universal de los gases, y ya solo nos falta encontrar el número de. Entonces nos dice el literal A, ¿cuántos moles de hidrógeno se tienen? Entonces ya teníamos el volumen, ya teníamos la presión, ya tenemos la temperatura, miren, en grados Kelvin, que es 308.15, y también ya tenemos, ¿verdad?, lo que sería la constante universal de los gases, que es R. Entonces ya solo vamos a encontrar N. A partir de la fórmula, ¿verdad?, que teníamos, presión por volumen es igual a el número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. Sustituimos. ¿A cuánto equivale la presión? A 1.5 atmósferas. El volumen 230 litros igual a N
por la constante 0.082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin por la temperatura que es 308.15 Kelvin. Multiplicamos los valores que se pueden en este caso, ¿verdad? Realizar. Entonces tenemos aquí 1.15 por 230 nos da, mire, 245. Multiplicamos atmósferas por litros y tenemos atmósferas por litros igual, N solo lo bajamos y ahora multiplicamos también 0.082 por 308.15 que nos da como resultado 25.2683. Multiplicamos también, mire, las unidades litros por atmósferas por Kelvin sobre moles por Kelvin. Ahora recordemos que aquí los Kelvin, ¿verdad? Los podemos simplificar porque tenemos uno en el numerador y uno en el denominador, entonces se pueden simplificar. Ahora, recuerde que aquí, como necesitamos dejar solita la n, el 25 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tenemos 245 atmósferas por litros sobre 25.2683 litros por atmósfera sobre moles, porque acuérdense que ya simplificamos, miren, Kelvin. Y eso va a ser igual a n, ¿verdad? Que es el número de moles. Dividimos 345 entre 25.2683 y nos da como resultado 13.65. Multiplicamos, recuerde, extremo por extremo tenemos atmósferas por litros por moles y aquí tenemos medios por medios, el uno imaginario por litros por atmósfera. Simplificamos, atmósfera se va con atmósfera, litros se va con litros y solo nos queda, mire, moles. Entonces tenemos que el número de moles va a ser igual a 13.65, ¿verdad? Moles en este caso. Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno se tienen? 13.65 moles. Y ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Continuamos con el literal B. ¿A qué masa equivale el número de moles, lo que acabamos de encontrar, contenidos en el tanque? Bueno, ya sabemos que el número de moles es 13.65. Y aquí, ¿verdad? Tenemos que tener el peso molecular. Ahora, tenemos acá una pequeña información que nos ayudará a resolver este ejercicio. Y dice, nota, el hidrógeno es diatómico, o sea que está formado por dos moléculas de hidrógeno. Entonces acá tenemos, mire, H2. Esto significa que cada molécula tiene un peso atómico de 1. Por tanto, H2 es igual a 2 gramos sobre mol. Entonces, este es otro valor, ¿verdad?, que vamos a necesitar, que es el peso molecular. Entonces, tenemos la fórmula N es igual a la masa, ¿verdad?, que la representamos con la letra M, sobre el peso, ¿verdad?, molecular que nosotros tenemos. Recuerde que como nosotros necesitamos encontrar la masa, vamos a hacer un despeje. El peso molecular que está dividiendo pasa a multiplicar a el número de moles. Entonces tenemos que N por el peso molecular va a ser exactamente igual a la masa. Sustituimos los valores, N es 13.65 moles por el peso molecular que es 2 gramos sobre mol igual a M. Recuerde que aquí mol se simplifica con mol y multiplicamos 13.65 por 2, nos da como resultado 27.3 y solo nos queda, mire, la unidad de gramos. Y como estamos hablando de masa, entonces tenemos 27.3 gramos. Entonces ahí tenemos a qué más equivale el número de moles contenidos en el tanque, 27.3 gramos. Y ahí tendríamos resuelto nuestro primer ejercicio literal B. Muy bien, continuamos ahora con el ejercicio número 2. Dice, en un proceso termodinámico, la energía interna del sistema se incrementa en 500 joules. ¿Cuánto trabajo realizó el sistema si en el proceso fueron absorbidos 1100 joules de calor? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos, mire, son nuestros datos. Entonces, aquí tenemos, mire, que dice que en el proceso termodinámico la energía interna del sistema se incrementa en 500 joules. Acuérdese que aquí es como que usted tenga una base, o sea, un número base. Hipotéticamente podemos poner, digamos, 300.
y dice que se ha incrementado, o sea que ha subido. Hay una diferencia entre el valor que tenemos ahora de 500 joules y el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que es 300. Entonces a esto se le llama, mire, diferencial de energía y lo representamos con un triangulito que simboliza la diferencial y la U de energía. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 500 joules. Mire lo que acá tenemos. Luego tenemos que cuánto trabajo realizó un sistema si en el proceso fueron absorbidos 1100 joules de calor. Entonces tenemos la incógnita W, que es el trabajo, no sabemos cuánto es lo que vamos a encontrar. Y tenemos el otro valor, ¿verdad? Que es Q, que equivale al calor y dice que es 1100 joules. Entonces, la fórmula que tenemos para resolver este ejercicio es el calor es igual a la diferencial de la energía más el trabajo. Como necesitamos el trabajo, vamos a, mire, a despejar. Entonces, este que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces, ahí tenemos, mire, que el calor menos la diferencial de la energía es igual al trabajo. ¿Cuánto es el calor? Tenemos que es 1100 joules menos la diferencial de la energía es 500 joules, igual a el trabajo. Entonces realizamos la resta y decimos 1100 joules menos 500 joules, eso es igual a 600 joules. Entonces el trabajo es 600 joules. ¿Cuánto trabajó? ¿Cuánto trabajo realizó el sistema? 600 joules de trabajo. Y ahí tenemos ya resuelto nuestro ejercicio número 2. Muchas gracias, chicos, por visualizar el video. Bendiciones infinitas.